Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos que nos van a estar visitando a través de la internet. Mi nombre es Nelson Moreno, este es el programa A Su Tiempo y aquí queremos llevarle a la verdad acerca de muchos temas que en el mundo hay muchas diferentes ideas, religiones, pero aquí vamos a tratar las cosas y vamos a decir las cosas como dice la palabra de Dios. Estuvimos hablando de esta teoría que se llama el rapto secreto. Vamos de nuevo al toque de la séptima trompeta. Pero antes hagamos un resumen del pasado programa. En el pasado programa dijimos que esta idea de un rapto es contraria a las enseñanzas de Cristo. Dijimos que en ninguna parte de la escritura se encuentra la palabra rapto, y que los cristianos iban a ser perseguidos, que es lo que ha pasado a través de toda la historia, y esto no va a cambiar. Al contrario, vemos que la palabra de Dios nos advierte que en el tiempo final será peor. También dijimos que para algunos cristianos tendrán la oportunidad de escapar, pero esto solamente lo determina Dios, y Él tiene el poder de protegerlo, no en un rapto, como creen algunos, sino aquí en la tierra. Jesús fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos, vayamos a Mateo 24, es muy claro que los cristianos verdaderos serán perseguidos. Vamos a Mateo rápidamente. Mateo 24, y es donde Jesús está hablando con sus discípulos. Y vamos a ver que Jesús le dice a sus discípulos. Vamos a Mateo 24 y versículo 6 y leemos el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Perdón. El versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vemos claro, esto es al final de la era, el tiempo final, y vemos que los cristianos están siendo perseguidos. Es muy claro que los cristianos verdaderos serán perseguidos. También hablando del tiempo final, le dijo a sus discípulos, leemos en Mateo 24 también y versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Un tiempo terrible. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos claramente que la palabra de Dios nos está advirtiendo de lo que va a pasar en el final. También el toque de la trompeta, podemos ir a Apocalipsis 15 también y leer cuándo van a suceder todas estas cosas. Apocalipsis 11, versículo 15,
También leemos, el séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí está hablando de la trompeta séptima. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí estamos hablando de el tiempo del Señor o el día del Señor, porque hay una confusión que lo confunden todo, la tribulación y el día del Señor son dos cosas separadas. La tribulación es primero y después el día del Señor. Obsérvese que este es el tiempo en que los profetas reciben su recompensa. Este es el tiempo de la resurrección, y también esto acontece durante la séptima trompeta. Así es que todos estos acontecimientos empiezan a empezar en el día del Señor con la séptima trompeta, la séptima y última trompeta. Vayamos a Corintios, también podemos ir a primera de Corintios. Vamos a ver qué nos dice Pablo, y versículos 50, 51 y 52, y leemos aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Sigue mencionando la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí no está hablando de ninguna rapto, está hablando de cuando Jesús regresa, la séptima trompeta. ¿Alcanza usted a comprender el significado de esta escritura? Después de la tribulación, después de las señales celestiales, durante el día del Señor, empieza el día del Señor con estas señales celestiales. Después de la tribulación, después de las señales celestiales, durante el día del Señor, al sonar la séptima trompeta, los muertos son resucitados, y los que viven, que creen y practican la verdad, serán transformados de mortales a inmortales. Pero este no es ningún rapto secreto. Antes de la tribulación, los muertos no son resucitados dos veces. Aquellos que aún viven no son transformados en inmortales dos veces. No existe la menor indicación de un rapto secreto, ni de una resurrección de los santos antes de la tribulación. Entendamos esto, la tribulación es primero antes del día del Señor, porque la mayoría lo confunden todo esto, pero eso no es todo. Ahora abra su Biblia en Mateo 24, vamos a leer en Mateo 24 rápidamente, Mateo 24. Mateo 24 y versículo 30. Y dice la palabra de Dios: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos claramente lo que dice la palabra de Dios. Verán al Hijo del Hombre viniendo, vamos a verlo. Y enviará a sus ángeles, como dije antes, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos a los cuatro vientos desde un extremo al otro. O sea, estos versículos describen la segunda venida de Cristo. Al toque de la séptima y última trompeta, la gran trompeta, es la hora de la resurrección. Los escogidos son reunidos, pero
¿Quiénes son los elegidos o escogidos? Vayan a Lucas 18, versículo 7, nos lo dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cualquier concordancia le indicará muchos pasajes bíblicos. Pueden ir a Pedro 1 y versículo del 1 al 2, Colosenses también en capítulo 3, versículo 2, Romanos 8 y versículo 33. Aquí no tenemos tiempo de leer todas estas escrituras, pero ustedes pueden en sus casas, que demuestran que los verdaderos cristianos son los elegidos o escogidos hoy en día. Estos son los que van a ser juntados cuando Jesús retorne al toque de la gran trompeta, la séptima trompeta. Pablo también hace mención del estruendo colosal que producirá la séptima trompeta al regreso de Cristo. Leamos: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En Primera de Tesalonicenses, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, muy importante esto. Primera de Tesalonicenses y capítulo 4 y versículo 16 leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí no vemos ningún rapto. Así estaremos siempre con el Señor, porque por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Notó usted que esto se refiere a la hora de la resurrección? Es el tiempo de la última trompeta. De acuerdo con Primera de Corintios 15, que leímos ya, Primera de Corintios 15, versículo 52, también Apocalipsis 11, versículo 15 al 18, la séptima y última trompeta es también la hora de la resurrección y la secuencia de tiempo de la profecía hecha por Jesús en el Monte de los Olivos, y la del libro de Apocalipsis sitúa el sonido de la séptima trompeta y de la resurrección después de la tribulación. Que quede claro esto: la tribulación es algo diferente a el día del Señor, que es cuando Dios interviene en los asuntos del mundo. En la culminación del día del Señor, estos versículos describen la misma trompeta y no otras diferentes. No hay, por lo tanto, lugar para un rapto secreto. Un famoso texto usado para contradecir estos versículos leemos en Primera de Tesalonicenses. Ellos usan estos versículos, capítulo 4 y versículo 14 de Primera de Tesalonicenses, el cual dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bajo inspiración divina, Pablo escribió que los muertos están durmiendo en sus tumbas, no despiertos en el cielo. Se supone que este versículo enseña, según los que creen, que 3
y medio o 7 años antes de que Cristo regrese, ocurre un rapto secreto, o sea, que los muertos son llevados secretamente al cielo y luego regresan con Jesús desde el cielo. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo va Jesucristo a traer consigo a aquellos que están muertos? Observe. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la palabra de Dios. Con los santos hacemos la pregunta, no, y los muertos en Cristo resucitarán primero, versículos 15 y 16. Vemos la secuencia de estos acontecimientos. Observe que Jesús con los ángeles del cielo desciende hacia la tierra, no con los santos, sino con el fin de resucitar a los santos. Porque el Señor descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos la secuencia, lo que ocurre verdaderamente cuando Jesús descienda hacia la tierra, los muertos resucitarán primero. Ellos van a encontrar a Cristo en el aire. Cuando los resucitados estén con Cristo en el aire, la atmósfera que circunda la tierra, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, como dice el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Los que estén con vida se reunirán en el aire con aquellos que hayan sido resucitados, y a todos juntos los traerá Jesús a esta tierra. Observe que serán arrebatados. Pablo no dice que van a ser raptados. Después de la tribulación, a la final trompeta, cuando Jesucristo descienda en forma visible, con poder y gloria, vemos claramente que los que estén vivos, que hayan vivido una vida de obediencia, tendrán la oportunidad de ser levantados en el aire para recibir a nuestro Señor, por supuesto, ya cambiado de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual, y de esta forma regresamos a la tierra, o sea, descendiendo sobre el monte de los olivos en Jerusalén. Vemos claramente que esta creencia del rapto es una gran mentira, ya que presenta a Jesucristo cuando venga, o sea, presenta a Jesucristo de esta manera. Es como que viene y se queda en las nubes, pero después no viene a la tierra, regresa para el cielo, para regresar nuevamente al cielo, y mucho más tarde regresa a la tierra. Hacemos la pregunta: ¿cómo abandonó Jesucristo esta tierra? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, sus discípulos lo estaban mirando, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, cuando Jesucristo estaba subiendo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron. Vemos lo que dice la Escritura: varones y galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte de los olivos, regresaron a Jerusalén. Se pueden ir a Hechos 1, versículo 9 al 12. Se compuso de dos fases la ascensión de Jesucristo.
No. Así pues, no habrá dos fases a su regreso. Él vendrá en la misma manera en que se fue. Veamos la profecía que tiene que ver con el cumplimiento de esta misma promesa. He aquí, el día del Señor viene y se afirmarán sus pies. En aquel día, dice la palabra de Dios, en aquel día sobre el monte de los olivos. Esto se encuentra, pueden ir a Zacarías 14, versículo 1 al 4. Jesucristo ascendió visiblemente desde el monte de los olivos. Él regresará visiblemente al mismo monte, pero esta vez con toda la fuerza, con todo el poder de Dios como Rey de Reyes. Y observemos que el mismo día que regrese se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Ese mismo día que regresa va también a bajar al monte de los olivos con sus discípulos. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, como dice en Zacarías 14, versículo 7. Aquí tenemos algo espectacular de ese periodo llamado el Día del Señor en la profecía. Durante ese día de 24 horas, esta civilización babilónica será completamente abolida, su caída será definitiva, y observe que Jesús afirmará sus pies en el monte de los olivos en el preciso día de su regreso. No 3,5 ni 7,000 años más tarde. Eso es lo que dice la Escritura. No hay ningún rapto secreto antes de la tribulación ni en ningún otro tiempo. La resurrección se efectúa al toque poderoso de la séptima trompeta en el día de la ira de Dios que sigue a la tribulación. Esta no es, por lo tanto, o sea, la tribulación y el día del Señor son dos periodos separados, distintos. Cristo no retorna en dos fases, una secreta y la otra visible. El regreso él regresa en la misma manera que se ascendió, y aquello no fue ningún rapto secreto. Él ascendió visiblemente y descenderá visiblemente. Por supuesto, algunos echan mano de otros pasajes de la Escritura y lo malinterpretan para tratar de probar su teoría. Miremos, por ejemplo, en Apocalipsis 4 y versículo 1 al 2. Se nos ha dicho que esto representa el rapto. Sin embargo, estos versículos no dicen eso. Juan vio que la profecía se desarrolla en el cielo, porque ahí es donde está Jesús, y no debido a a un rapto secreto. Un escritor famoso intenta probar que segunda de Tesalonicenses 2 y versículos 7 al 8 se refiere al rapto. Su teoría es que esa profecía no ha empezado ni siquiera a llevarse a cabo, que Jesucristo debe venir primero o arrastrar a la iglesia antes de la tribulación. Pero note la primera parte del versículo 7, porque, y está en acción, dice la palabra de Dios, el misterio de la iniquidad, ya desde los días de Pablo. La profecía ya está cumpliéndose. Observemos, sin embargo, el tiempo de la instauración de esta profecía. Los
los tesalonicenses habían preguntado a Pablo que cuánto tiempo tendría que esperar hasta el regreso de Jesucristo y la resurrección. Pablo responde que el retorno de Cristo y la resurrección no pueden venir sin que antes venga la apostasía, o sea, se manifieste el hombre de pecado, como dice en el versículo 3. Observe la secuencia de tiempo. Tendría que venir una apostasía primero, y el hombre de pecado había sido revelado antes del día de Cristo. Hasta que acontezcan estas dos cosas, el día de Cristo seguirá siendo detenido. Cristo no vendrá ni ocurrirá la resurrección, sino hasta después de la apostasía que haya comenzado y el hombre de pecado se haga pasar por Dios. Versículo 4. Ahora continuando con los versículos 6 y 8. De acuerdo con el inspirado texto griego original, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene o lo que está retardando el día de Cristo, a fin de que a su debido o determinado tiempo se manifieste el hombre de pecado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará, surgirá en medio de la apostasía aquel inicuo, el hombre de pecado, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Observe que todo esto debe suceder antes de la resurrección, cuando Cristo venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden leer en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Las palabras griegas hebreas ekmexogentai, traducida erróneamente en la versión de Reina Valera, leemos hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Significa exactamente lo contrario. En griego correctamente se lee hasta que el hombre de pecado aparezca en escena o haga su aparición en medio de la apostasía. Las escrituras están muy claras. Cristo no vendrá sino hasta después de la apostasía y la tribulación subsiguiente. ¿Seguirá usted creyendo en esta doctrina que ha engañado a tantos? ¿Seguirá usted creyendo las tradiciones de los hombres y la teoría que han lanzado sin ninguna prueba? Estudie las Escrituras, pida a Dios que lo guíe, aplique lo que Pablo escribió concerniente a la necesidad de comparar lo que se nos dice con lo que contiene la Sagrada Escritura. Leemos lo que nos dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Eso pueden ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Su salvación depende de ello. Así es que hemos ido a través de las Escrituras para probarle a ustedes que esta teoría que tienen muchas personas en el mundo entero, se cree esta doctrina del rapto. Esto no es verdad, no aparece en las Escrituras, y nosotros hemos llevado aquí, le hemos enseñado
lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Así es que si tienen alguna pregunta o quieren llamar a la Iglesia de Dios Internacional, pueden hacerlo a través del teléfono 844-424-4377. Nuevamente 844-424-4377. Si tienen alguna pregunta o si quieren solicitar información, folletos relacionados con estos temas, también a través de la página web cgiespañol.org, cgiespañol.org. Nuevamente el teléfono es 844-424-4377 y nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos.